Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N, como cada noche, con toda la información. Hasta las 10 y pico de la noche los acompañamos y con el debate de la política que se empieza a poner en marcha el año y empieza a calentarse cada vez más. Un verano que igual dejó mucha tela para cortar, pero en la medida en la que se ponen en marcha el Congreso esta semana, los gremios la semana pasada en buena medida, bueno, empieza a calentarse cada vez más el debate y además en territorios insospechados también empieza a hacerse presente la política. Los cantos de las canchas, de los recitales, de toda aglomeración de gente son nuestro primer tema de hoy. ¿Prohibido insultar en la Argentina? O mejor dicho, ¿permitido insultar a cualquiera menos al presidente? Resulta que hay ahora algún derecho especial, algún privilegio, algo que hace que algunos todos seamos iguales, pero algunos sean más iguales que otros, como escribió George Orwell. ¿Cómo es esto de que analizan suspender partidos si se entona en las canchas el hit del verano? ¿Qué pasa con la libertad de expresión en la Argentina? Ya no la libertad de prensa. ¿Qué pasa con la libertad de poder gritar al viento lo que a uno se le cante? Porque ayer acá reprodujimos lo que está pasando, nada más. No pusimos al coro Kennedy a cantar el cantito. Reprodujimos lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Salimos del aire. Ojalá no se generalice esta práctica, ¿no? O, mejor dicho, si se generaliza, ¿no termina eso en un boomerang? ¿No termina agrandándose esa situación? Bueno, son las cuentas que están sacando en este momento en el gobierno nacional. Prohibido insultar, entonces, nuestro primer tema de hoy. Aquí el debate y también las últimas novedades, porque es algo que justamente sigue desarrollándose en las calles, en las canchas, y cada noche se suman las que hoy fue completamente el tema excluyente, furor en todas las redes sociales. Realmente dejaron fluir su creatividad todos los internautas porque se escucharon cantitos de todo tipo, se vieron dramatizaciones de los cantitos de todo tipo, versiones de lírica, versiones partituras, versiones emulando a Liszt, a Beethoven. Bueno, hay de todo tipo de covers de esto que en todas las canchas se apoderó de las tribunas. En instantes nada más nuestro primer tema. El segundo que tenemos para proponerle hoy, el jefe de gabinete, Marcos Peña, habló de Luis Caputo. Dijo, es de la Champions League. Lo recontrabanco al ministro de Finanzas. Ese es el tema de debate que tenemos para proponerles hoy en nuestro hashtag, precisamente, para las redes sociales. A Toto, a Luis Caputo, lo recontrabanco, dijo el jefe de gabinete, que considera que el ex CEO del Deutsche y actual ministro de Finanzas de la Nación, bueno, merece estar ahí, entre el Barcelona y sus rivales en la Champions, y sin embargo dejó todo ese glamour, todos esos flashes, todo ese dinero para venir a poner el hombro acá a la Argentina. Ahí lo veían, a Toto Caputo y el jefe de gabinete que lo recontrabanca. Y finalmente, Felipe Solá, aquí lo tenemos, decía, es una cortina de humo, lo dijo durante esta tarde respecto del debate sobre la despenalización del aborto. Atención con esto porque, por supuesto, se está pronunciando todo el arco político. Si corresponde que el Congreso avance con la despenalización, como reclaman los movimientos de mujeres, como reclama un arco muy transversal del mundo de la política, o si esto es un desvío del gobierno para salir de los temas que le hicieron perder tanta imagen pública
durante estos últimos 2-3 meses, que son básicamente los temas económicos. La verdad, nosotros lo venimos tratando aquí todas las noches, en la medida que podemos le preguntamos a nuestros invitados, a la gente que viene a debatir, en la medida en la que ocupan espacios de poder o gravitantes sobre este aspecto, me parece que este tema, esta opinión de Morales Solá, bueno, solamente toca tangencialmente el asunto. No se está discutiendo si esto es una cortina de humo o no, se está discutiendo un problema grave de salud pública en la Argentina, y enhorabuena si la cortina de humo es esa. Hay otras peores, Miren el caso Chocobar. Nos ponemos en marcha ya mismo con el primer tema, pero antes la noticia de la fecha. Hoy antes del mediodía, a las 11:20 de la mañana, a los 90 años en el Hospital Militar de Córdoba, y habiendo gozado del derecho a la defensa que él le negó a sus víctimas, este carnicero, asesino, este genocida, uno de los más sanguinarios de la última dictadura militar, murió. Murió y se llevó a la tumba los secretos que incluso se jactó de haber portado durante mucho tiempo respecto del paradero de algunos de los 30.000 desaparecidos que ensombrecieron durante tanto tiempo la historia de nuestro país. Fíjense lo que acumulaba Menéndez: 13 condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y solamente en el caso de La Perla, el centro clandestino de detención que comandó en Córdoba, se le comprobaron 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura. Insisto, solamente en el juicio La Perla, que fue uno de los juicios más importantes de los crímenes de lesa humanidad, se le verificaron esos crímenes a este hombre que hoy, a los 90 años, falleció en Córdoba sin haberle dado a sus víctimas el derecho a la defensa que la democracia sí le dio a él, y sin haber develado además esos secretos que se llevó a la tumba, un silencio de tumba, como dijo hoy la asociación Hijos, que justamente enluta por eso también a los familiares desaparecidos que tenían alguna esperanza de que hablara, de que tuviera algo de dignidad, incluso dentro de la cobardía de estos crímenes. La tribuna es el tema de la semana, sin ningún lugar a dudas. La tribuna se extendió primero de una cancha a la otra, después de las canchas a los recitales, después de los recitales a las calles, a las movilizaciones como la del miércoles pasado, y hasta se escucha el mismo canto en los subtes cuando se para entre una estación y otra. Al gobierno lo obsesiona, lo escribió Eduardo Van der Koy en Clarín anteayer, contando la intimidad de la Casa de Gobierno frente a este hecho incontrastable. Ustedes lo escuchan. Este canto que saltó de cancha en cancha, ahí lo ven también en un partido de básquet que disputó San Lorenzo en Obras. Fue justamente en San Lorenzo donde por primera vez se escucharon estos cantos. Inquietan tanto al presidente, lo pusieron tan nervioso a su entorno. Imagínense ustedes, el fútbol ha sido el terreno donde germinó el macrismo. Es el lugar donde Macri siempre se sintió de local, le hace chistes de fútbol a presidentes de países que quedan atónitos, que nunca habían escuchado chistes de fútbol. Y sin embargo, en ese territorio que siempre consideró amigable, el presidente está ante una herida narcisista que no puede tolerar. Y eso moviliza a todo su equipo, por supuesto. Al punto de que hubo consultas entre la AFA, la asociación una de las dos asociaciones de árbitros, y el gobierno para ver qué hacer frente a esta situación. Claro, se avecina otro fin de semana. Cada semana es una nueva crisis de esto. Claro, para el gobierno está detrás el kirchnerismo, por supuesto. Lo que pasa es que si fuera así, los kirchneristas serían muchos y hasta deberían haber ganado las elecciones. Es muy difícil explicarlo solamente por ese espejo en el que tanto le gusta mirarse al gobierno.
es difícil de explicarlo así. Bueno, y sin embargo, hoy agitó el avispero un paso más una de las asociaciones de árbitros con esta noticia, que realmente ya el solo hecho de que lo hayan analizado degrada nuestra democracia a niveles tailandeses, a niveles de países que justamente no tienen el respeto por la libertad de expresión que tienen las democracias occidentales, o que al menos dicen tener. Miren, analizan parar los partidos cuando insulten al presidente Mauricio Macri. Hay países de Asia donde cuando uno dobla un billete con la efigie del rey, puede ser detenido por faltarle el respeto a la figura del líder. Hay lugares donde a uno por decir un improperio o alguna crítica respecto de alguien que detente el poder omnímodo, lo pueden detener, pero claro, son monarquías, no son democracias. Realmente fue tan ruidoso esto que analicen parar los partidos. Los partidos, insisto, actualmente los partidos se paran cuando hay insultos. Cuando alguien dice puto, por ejemplo, no se paran. Se paran solamente cuando hay insultos contra la comunidad boliviana, paraguaya o judía, cuando consideran los árbitros que es discriminación. Entonces, ¿qué dijo uno de los sindicatos de árbitros, el SADRA? Suspender los partidos cuando los hinchas insulten al presidente. Lo estamos analizando, dijo Guillermo Marconi. Estamos viendo la cuestión legal. Si se encuadra dentro de un acto de discriminación, los pararíamos, dijo el secretario general de ese gremio, el ex árbitro Guillermo Marconi. Claro, ¿qué discriminación encerraría en este caso el improperio? Por supuesto, descortés y por supuesto poco educado hacia la madre del presidente, que poco tiene que ver con la gestión de gobierno, Alicia Blanco Villegas. Que sea un acto de discriminación es lo que justificaría que se frenara un partido. Ahora, ¿ustedes creen que si se frenara un partido dejarían de entonar el cántico? ¿Con qué se entretendría la gente mientras se frenara el partido? A menos que lo metan a todos presos, esa es otra. Andá a meter preso un estadio entero, ¿no? ¿Y en Rusia qué pasará? Buenas noches, Mariano Hamilton. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. La única posibilidad de que en las canchas esto deje de sonar sería parar el partido y en caso de que siguieran cantando es descuento de puntos a los clubes, que ya sería como un disparate porque sería aplicar en una cuestión deportiva ya algo medio absurdo. Pero solamente en un caso se descontaron puntos en el fútbol argentino, que fue a Chacarita cuando hizo canciones en contra de la comunidad judía. Fue la única vez que se le descontó un punto a una institución en la Argentina por cantos xenófobos o cantos discriminatorios. Después es un hecho insólito. Te quiero contar que tengo entendido de que no le habían pedido tanto a Marconi. Marconi me parece que se fue de Boca y esto también generó cierto malestar en la Casa de Gobierno, porque en la Casa de Gobierno entienden como vos que esto es una situación completamente ingobernable. O sea, esto flaco favor le hace, si esto quería que se acallara o quería que pasara inadvertido, flaco favor le hacen a lo que va a ocurrir ahora el fin de semana. Efectivamente, esto se está multiplicando y te vuelvo a reiterar aquella frase que te dije hace ya 15 días. Esta es una puerta que se abre y anda a cerrarla. Así lo decía Guillermo Marconi cuando esbozó por primera vez esta idea de suspender los partidos si alguien entonaba el hit del verano. Nosotros estábamos analizando dentro del marco del reglamento de AFA qué se puede suspender y qué no se puede suspender en base al tema de discriminación. En base a esto hicimos una evaluación, entendimos que había que consultar a la AFA porque lo que dice AFA, el reglamento, es el tema de discriminación política, discriminación por sexo, ser género, por culto, por un montón de cosas. En base a esto lo que hicimos es preguntarle a AFA si el tema, porque los árbitros preguntaban, ahora se repite permanentemente esto y a veces más casos, preguntaban cuál era la situación en cuanto a la posibilidad de parar el partido o de suspender el partido, que eran dos cosas distintas. Lo consultamos a AFA, nosotros no hicimos ninguna propuesta a AFA, no fue una propuesta ni una idea, fue una consulta vinculante respecto a la aplicación y qué hacer respecto a los árbitros para que tengan certeza qué tienen que hacer. Si no pasa nada,
que tienen que ignorar absolutamente el tema, o si pueden parar o si pueden suspender. La respuesta de Tapia fue que es un tema absolutamente político, no sé cómo le consta a él que lo es, pero la voz de AFA, y que no había mérito alguno para que se suspenda el partido por esta causa. Y que, en definitiva, el Comité Ejecutivo, la semana que viene, cuando él volvía de Rusia, iba a analizar la situación, no para aplicar o no una suspensión, sino en general la situación que estaba dando en todas las canchas con este tema. Qué notable. Sí, efectivamente, en el gobierno después salieron a esconder la mano, a decir, no, esto nos sorprende completamente, nadie nos consultó sobre esto. ¿Y las notas que salieron en los diarios en los últimos días? Las notas con la información off the record que publican nuestros colegas más confiables, con mejor acceso a las fuentes de la Casa Rosada, que dicen que el presidente estaba obsesionado con esto, que no paró de ver una y otra vez las imágenes donde lo insultaban en el lugar donde él siente que es más querido. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué fue? ¿Solamente este ex referee que de repente oteó esa idea, esa posibilidad? Bueno, hay una interna también que en la AFA empieza a manifestarse, porque claro, está Chiqui Tapia, el yerno de Moyano, y está a la vez Daniel Angelici, la mano derecha de Mauricio Macri, en diversos temas, entre ellos la inteligencia y la justicia, los temas sensibles, pero que hace pie sobre todo en el juego y en el fútbol, en el juego de azar, digamos, y en el fútbol. ¿De esa interna qué puede salir? Bueno, no lo sabemos, pero esto es un reguero de pólvora que no para de crecer. El miércoles pasado, en la movilización, en el 21F, se entonó de manera espontánea, surgió, se apoderó de la muchedumbre, y Hugo Moyano, después de dejarlo correr unos segundos, dijo, no corresponde. Por el insulto, insisto, por la madre. Ahora, ¿prohibirlo puede ayudar al gobierno en algo? ¿Qué opina Omar Plaini? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Mirá, yo creo que lo único que van a lograr con esto es viralizarlo más. Porque en una cancha de fútbol todos sabemos que se maneja la pasión. Y se supone que a veces en la platea están los más recatados. Son los primeros que al árbitro le dicen cualquier barbaridad, los jugadores cualquier barbaridad. A mí me parece que esto que están intentando es seguir tapando cosas de una realidad que existe, de un descontento popular, que nosotros lo vivimos en la marcha del 21F. Marcha, por otra parte, que se cansaron determinados medios y actores del gobierno de decir que iba a ser una marcha muy pequeña, de alentar todo el tiempo y estimular que iba a haber conflicto, que iba a haber incidente. Circuló un audio que ustedes conocen. Todas estas cosas lo único que hacen es que el hombre de a pie reacciona de acuerdo a lo que está viviendo y lo que le está pasando. Por lo tanto, me parece que esto que intentan hacer es una barbaridad. Y yo diría en ese contexto, ¿no se va a expresar nadie de lo que acaba de decir esta señora diputada Lilita Carrió? ¿Por qué no hablamos de ese tema? Ahora vamos al cruce Carrió-Moyano porque es uno de los temas de la noche. Exactamente, entonces yo creo que me gustaría hablar de ese tema, porque no es un tema menor, y por otra parte decir que esto que están diciendo, en un estadio de fútbol la gente se expresa y se va a seguir expresando. Ahora vamos, Omar. Claudio Lozano, no sé cuán futbolero será, pero sí sé de su afición al tango. Y uno de los lugares donde se escuchó este canto fue en la orquesta típica Fernández Fierro. O sea, es ecuménica la cobertura que tiene. Además sos hincha de San Lorenzo, ¿no? Según tengo entendido. Tengo el particular honor de que comenzó en San Lorenzo. Claro, por eso. Así que en realidad también, y soy futbolero. Así que no, la verdad que me parece que lo peor que le podría haber pasado al gobierno es que esto se haya instalado como tema. La verdad que creo que han contribuido en esa dirección y creo que esto no le hace bien. Pero más allá de eso, me parece que es un indicador más de algo que ha pasado, concretamente en diciembre. Me parece que en el marco de las jornadas del 14 y el 18 de diciembre se rompió algo que tiene que ver con la relación del gobierno con la gente, y a partir de allí hay un proceso de ascenso en el cuestionamiento social, en la conflictividad,
que se ha expresado en conflictos, en marchas que adquieren dimensiones realmente muy significativas hasta terminar en la 21 de febrero, hubo otra el 15, tenemos conflictos muy potentes que mantienen un mes práctico, el caso del INTI, un mes de acampe completo, rodeado de sectores de la oposición política y social. Me parece que lo que el gobierno está percibiendo acá en las canchas es que su relación con la gente cambió, y que si en algún momento creyeron que el cierto fervor antikirchnerista de algunas franjas sociales le había posibilitado el triunfo electoral de octubre, y que eso le permitía tener un camino asfaltado para determinado tipo de estrategias en la que pisó el acelerador, meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, reforma laboral, mega decreto sobre la reforma del Estado, etcétera, etcétera. Me parece que lo que queda claro es que no hay consenso social para esto, y me parece que estas cosas van a seguir ocurriendo y se van a seguir ampliando. Ahora lo amplío el debate en el panel porque tenemos otros invitados también que quiero escuchar sobre este asunto, pero ayer nosotros venimos haciendo punta con este tema desde la semana pasada, cuando se escucharon los primeros cantos, todavía cuando se creía que era simplemente porque los árbitros bombeaban para Boca, y entonces se le cuestionaba eso a Boca por la conocida afiliación de Macri. El caso de San Lorenzo fue notorio. Claro, bueno, eso dicen ustedes. La verdad que al principio empezó así, después quedó claro que no era solamente una inquietud arbitral. Y nosotros, si bien lo pusimos al aire la semana pasada, ayer informamos con más despliegue de esta situación que ya estaba en todas las redes sociales y que simplemente los canales de televisión y los diarios trataban de tapar como quien intenta tapar con los dedos una gotera, o sea, infructuosamente. La verdad que nos sorprendimos cuando empezamos a recibir, como nunca, cantidades y cantidades de mensajes de que C5N había salido del aire en todo el país. Vean ustedes, son todas fotos de las pantallas muertas, vacías o congeladas en todo el país ayer a partir de las 9 de la noche. Fue muy puntual, fue muy teledirigido el cierre, la caída de las señales. En todos los casos, las quejas que se alzaban eran de clientes de Cablevisión. Bueno, hoy la gente de Cablevisión, los voceros de Cablevisión, se comunicaron con nosotros y nos transmitieron un mensaje por escrito que dice que respecto de los cortes en la transmisión de la señal C5N, Cablevisión informa que no se observó ningún corte de señal a nivel general país. Responsables técnicos de C5N confirmaron problemas de transmisión en el satélite que contrata esa señal para llegar a distintos puntos del país. De hecho, agrega Cablevisión, estas fallas se percibieron en cables del interior que no pertenecen a Cablevisión. Bueno, hace un año que este canal transmite en alta definición. Ha hecho una inversión importante para transmitir en HD. A ustedes, a los clientes de Cablevisión, no les llega en HD. Las autoridades periodísticas de este canal no saben por qué. También se cortó la transmisión de C5N cuando empezaba la represión a los trabajadores del Hospital Posadas durante este verano que pasó. El único medio presente era C5N y se cortó en todas las distribuidoras vinculadas a Cablevisión. Entonces nosotros no tenemos pruebas para acusar concretamente a Cablevisión de haber levantado del aire por censura política a este canal, nosotros por haber reproducido estos cantos que ocurren en las canchas, pero sí nos llaman la atención tantas coincidencias. Nos llaman la atención tantas coincidencias. Ayer, insisto, todos los reportes que tuvimos de cortes de la señal de C5N en el interior del país, cuando esta señal estaba duplicando en audiencia a la competencia, a TN, del mismo grupo empresario que integra Cablevisión, que integra Telecom, que integra la ex Multicanal, que integra Papel Prensa, que integran decenas de diarios en todo el país. Bueno, ustedes lo conocen, ese grupo. Es el grupo de comunicación más importante de la Argentina y la mayor empresa del país, además. Bueno, son demasiadas coincidencias.
El destacado que tenemos para mostrarle también es el de La Nación. La Nación hoy, ahora, minutos de comenzar nuestro programa, expresó esto en base también a fuentes del gobierno, fuentes oficiales, que reaccionaron con sorpresa y enojo, que no era un pedido de ellos suspender los partidos en caso de que se escucharan estos cantos sobre el presidente de la Nación. Lo que dijo el colega Santiago de Apelo es que así, con sorpresa y enojo, reaccionó el gobierno ante esa posibilidad. Es más, dijeron las fuentes, las declaraciones del secretario general de Sadra, Guillermo Marconi, cayeron como una bomba en la Casa Rosada. Eduardo Fernández es el presidente de la Asociación de Pymes. ¿Le entran cantando también a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas? Eduardo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Bercoy? Mira, yo pienso que es un hecho cultural y quizás en la cancha, como en otros espectáculos, también se eliminan si es obrero, profesional o empresario. La verdad que vemos, y los que vamos a la cancha, vemos a empresarios desahogar. Y seguramente muchos están cantando, sobre todo los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, y es un desahogo natural, es una expresión de sentimiento cuando se ve en las tribunas, que se ve cuando se rinde homenaje a un jugador querido o cuando se canta el himno. Entonces es muy difícil y la verdad que le hace muy mal a la democracia estar tratando este tema. En todo caso, es una parte de disminución de la calidad institucional y también es una parte de poner otros temas que tapen a las verdaderas preocupaciones que tienen los argentinos. Cuando el almacenero, el pequeño comerciante va a la cancha, lo que está pensando es que no puede pagar la boleta de luz que vence el lunes, que le bajaron las ventas, que le siguen aumentando el precio de la entrada también, porque ser socio de un club también significa eso. Eduardo, acceso, en Córdoba, ¿no? Que votó con tanta decisión por Cambiemos en las últimas elecciones y en las anteriores también, ¿se escucha este canto? Usted es cordobés, ¿verdad? Sí, sí. Cordobés, hincha de Talleres. Sí, por eso yo lo veía venir porque, digo, en Capital también lo votaron a Macri y se escucha en la cancha. Son procesos culturales que se van extendiendo y por supuesto que estamos marcados por esta decisión. Córdoba es una expresión también de lo que sucede en varias zonas del país y no va a escapar a este fenómeno y sucede en los bailes populares también. Ya le vamos a mandar algunas imágenes que andan recorriendo también a través de celulares de lo que ha pasado en muchos recitales y bailes populares. Tampoco es que vamos a andar recopilando todos los videos del país que hagan eso, porque... Pero de la hinchada de Talleres, cuando... con San Lorenzo no vamos a discutir el privilegio ese. Berco, también es necesario decir que nosotros, por supuesto, no suscribimos lo que está ocurriendo. Digo, nosotros lo estamos mostrando porque a veces como se puede confundir como nosotros celebramos este tipo de situaciones. De ninguna manera celebramos que se esté agraviando al presidente o a la madre del presidente en este caso. Lo único que hacemos es mostrarlo. Y lo que decimos es que frente a mostrarlo, lo peor que se puede hacer es prohibirlo. Por lo menos habría que trabajar o avanzar hacia la educación o hacia la concientización, pero no hacia la prohibición. Esto es el camino completamente inverso. Te confieso, hoy un poquito me irrité. Cuando, después del episodio de ayer, que salió del aire nuestra señal, nuestro programa, en el que trabajamos todo el día, y hoy cuando me enteré además que hay varias empresas de comunicación, me entero por colegas, pues somos muchos, somos amigos, somos compañeros de oficio, y me entero que en muchas empresas baja la línea de eso no se habla, o de eso se habla pero solo críticamente, entonces ponen acá abajo un graph que dice se inundan las redes con cánticos a favor de Macri, algo realmente insólito. Bueno, ahí cuando pasó eso ya y cuando trascendió lo de que suspenderían los partidos por estos cantos, y uno un poco encerrado se siente, incluso sin ser un fanático, incluso sin ser futbolero, pero un poco encerrado empieza a sentirse si van al extremo de analizar suspender
un partido por algo así, ¿no? No, por eso a mí no me enoja. Te soy franco, digo, a mí no me enoja ni la situación de lo que ocurrió ayer, digo, solamente trato de analizar lo que ocurre. Lo que estoy seguro es que lo único que no se puede ir hacia el lugar donde no se debe ir es hacia la prohibición. Esto sería como un disparate para la democracia argentina. Claro, bueno. No, claro, enojarse es la peor salida también. Yo decía que irrita y hace genera una sensación de encierro, de ahogo, porque además está la monocromía mediática, está el apoyo, el blindaje, que bueno, este desahogo, como decía Eduardo, si hasta encorsetan ese desahogo, bueno, no va a quedar nada. ¿Cómo lo analiza esto Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía? Buenas noches. Buenas noches. A mí me parece que nos tapó el agua, digamos, si estamos discutiendo esto, me parece que nos tapó el agua. O sea, el gobierno viene, sinceramente, a mí siempre cualquier ataque a la investidura presidencial me molesta, sea a este gobierno, al anterior, al que venga o a los que pasaron. El gobierno viene de ganar las elecciones, digamos, y 4 meses después lo están puteando en la cancha. No sé si vamos a empezar con las cámaras a ver si son kirchneristas, si son infiltrados. Me parece que la puteada, lamentablemente, es masiva. Yo creo que lo que cambió en el medio fue la política del gobierno. En las elecciones se ganó diciendo una cosa y se hizo otra. Digo, si vos hoy tenés el 5% de aumento de las jubilaciones, vas a una cancha de boche y lo están puteando los abuelos a Macri, no es sorprendente. Es una actitud que yo quiero promover, es la democracia en la que quiero vivir. La verdad que no. Lo que me parece que genera que nos haya tapado el agua es que el gobierno esté destinando un recurso. Un recurso del Estado, un pasante del Estado, a discutir este tema y a ver si prohibimos el fútbol, no prohibimos el fútbol. Digamos, si vos no querés que te puteen en la calle, tenés que cambiar la política. Y yo participé de un gobierno en el que hemos tenido muchos hechos donde ha habido puteadas individuales, masivas, marcha. Me parece que nunca se dijo, no sé, cerremos Plaza de Mayo para que no haya una manifestación por Nisman. Lo que se revisaba son las políticas. Ahora, insisto, concentrarnos en la puteada en la cancha me parece que desvía el foco del problema, que es que el gobierno ganó las elecciones y probablemente mucho de lo que lo están puteando hoy en una tribuna o en cualquier lugar de esos, hace nada más que 4 meses lo votaron. Entonces me parece que la gente no está masivamente loca. Lo que cambió son las políticas del gobierno y la reacción me parece que tiene que ver con eso. Uno quisiera una reacción más civilizada, uno quisiera que no se falte el respeto, es cierto. Pero me parece que hay que poner el foco donde hay que ponerlo, que son las políticas del gobierno. Berco, te cuento una cosita más. ¿Sabés que hoy incluso trascendió la posibilidad de que se suspenda? Dentro de unos días van a jugar Boca y River la final de la Supercopa Argentina. Trascendió la posibilidad de que se suspendiera ese partido. Salió todo un asunto del tema, el clima de violencia. Yo no sé qué clima de violencia se está viendo en las canchas, porque lo que se está viendo es clima de puteadas, no de violencia. Pero trascendió que por el clima de violencia que estaba imperando en los estadios, recomendaban la suspensión del Boca River, la final de la Copa Argentina, Supercopa Argentina. ¿Sabes por qué lo están recomendando? Porque va a estar la hinchada de River, porque van a ir públicos los dos equipos, la hinchada de River, la hinchada de Boca, debatiendo en el espacio público la gestión de Macri. Es como ya disparatado, ya estamos como entrando en una psicosis absurda ya en este momento. Uno de los temas picantes que subyacen debajo de estas expresiones es el escándalo offshore, la sucesión de empresas offshore que se le encuentran a los funcionarios oficiales y que no declararon, como por ejemplo hizo Valentín Díaz-Gilligan, el ex subsecretario general de la Presidencia, que fue eyectado de su cargo. A diferencia de este hombre, Luis Toto Caputo, el ex CEO de Deutsche, ex jefe para Europa del Este de JP Morgan, luego uno de los grandes estrategas de inversión de ese banco con sede en Wall Street, y ahora ministro de Finanzas de la Nación. ¿Por qué lo vestimos de Barcelona? ¿Por qué ponemos la canción de la Champions League y ahí la Copa Orejona? Porque dijo Marcos Peña que lo recontrabanca, que es una de las 10 o 15 personas que más sabe de finanzas en el mundo, y que estaba en la Champions League y renunció a todo para venir acá. ¿Quiere escucharlo de boca del jefe de gabinete? Lo invito. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Hecho
recontrahecho en el mundo, jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League, deja todo para venir a jugársela por su país. Es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública, no tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Que no lo declara ante la OA. Insisto en un punto, para marcar el hecho. Estamos discutiendo algo anterior a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción, y por eso nosotros también, de que sus papeles están bien declarados. En la OA y en la justicia se aclarará como con cualquier otro. Pero vuelvo al punto anterior, porque esto es lo clave. O sea, vos lo valorás al tipo. No es que lo valoro yo, lo tenemos que valorar todos, Ale. Pero estamos en un país donde hemos tenido ministros que no podían sumar 2 más 2, que no podían explicar su matrimonio. Y, ¿querés que repasemos? Yo no voy a hablar del pasado, porque no es un tema... la calidad profesional y ética... Este es mejor que Kicillof, decís vos. La calidad profesional y ética de Toto Caputo es un orgullo para la Argentina, y así nos lo plantea cada persona del mundo con la que nos vinculamos. Ahí está el portador de la copa, se la entrega al jefe de gabinete, y mientras en las redes sociales se arma una colecta para el monumento que merece el ministro de Finanzas de la Nación, según el jefe de gabinete, lo pueden hacer sus aportes aquí en Lo Recontrabanco. Le quiero preguntar a Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía, si él es uno de los que no sabía sumar y restar. Mira, la verdad que personalizar el argumento a mí es algo que nunca me gusta, pero dejarme decirte 2 cosas sobre el tema. A ver, yo no creo que a priori a vos te inhiba la capacidad de ser funcionario público o venir del sector privado, porque si no son muy pocos los que podrían ser funcionarios públicos. Ese no es el punto. El punto es que Argentina negoció muy apurado con los fondos buitres, y vos a priori podrías decir, bueno, el ministro de Finanzas se formó en el sector financiero, cree ideológicamente que eso es lo que hay que hacer, puede estar equivocado o no puede estar equivocado. Ahora, cuando vos te das cuenta que negoció muy apurado y que era propietario de una sociedad que tenía esos fondos que se iban a revalorizar cuando Argentina cerrara el conflicto con los fondos buitres, ese es el verdadero problema. Quiero decir, porque el jefe de gabinete dice, eso pertenece al pasado, como si fuera que uno puede hacer cualquier cosa antes de entrar a la función pública, y eso no inhibe su capacidad de entrar a la función pública. No, lo que parece sugerir Marcos Peña es que vale más un funcionario que estaba trabajando en el JP Morgan o en el Deutsche Bank que uno que haya hecho, por ejemplo, su carrera en la academia o en el Estado mismo. No, pero ahora voy a eso. Déjame cerrar primero esta idea que es fundamental. No pertenece al pasado. En su declaración en la Oficina Anticorrupción no declaró ser propietario de una sociedad de la cual era propietario, sociedad que casualmente tenía fondos sobre los cuales él influyó en su valor. Sí, esto, entonces, bueno, esa es la gravedad de la cuestión, no es del pasado. Déjame decir otra cosa. Espera, permitime mostrar, porque esto no lo dice Álvarez Agis, no lo decimos nosotros, lo han publicado investigaciones de el diario Perfil y el diario La Nación en las últimas semanas. Vean, esto es el diario Perfil. La offshore que administró Caputo compró deuda a 100 años. Esta es información que reveló inicialmente Noelia Barral Grijera en el diario El Cronista. O sea, El Cronista también lo publicó, el diario Perfil también lo publicó. No solo esto se le achaca, sino el último gran tema que sí fue investigación exclusiva de Perfil, que es esto, que fue accionista de fondos offshore. O sea, aquí esto que debió haber declarado, los documentos oficiales de la SEC, la Securities and Exchange Commission, prueban que Caputo omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción que entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015 fue accionista de Princess International Group, que a su vez era dueño de Noctua Partners, una sociedad de bolsa, un fondo Friends and Family que administraba 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Eso lo siguió haciendo al menos hasta mediados de 2015. Marcos Peña dice, entonces pertenece a su pasado previo a asumir como funcionario. Pero claro, al asumir como funcionario debió presentar sus propiedades completas, incluyendo lo offshore, a la Oficina Anticorrupción, y no lo hizo, y eso es lo que se le cuestiona. Ahora sí, Álvarez Agis. Perdón, y déjame completar una cuestión, digamos. Cuando Marcos Peña dice que el ministro jugaba en la Champions y vino a jugar en la B, me parece que es algo gravísimo que todos lo dejamos pasar, porque ahora parece que ser ministro de Argentina es jugar en la B. Entonces, está bien, gracias, quédate en la Champions, digamos. A mí me parece que es el máximo honor que uno puede tener
como profesional administrar las finanzas de un país y como profesional de las finanzas. No, técnicamente no dijo que ahora vino a la B, dijo no estaba en Aldo Civi, no estaba en la B. Por eso es que yo infiero que los que estaban en la B eran ustedes, por ejemplo, que enseñaban en las facultades. No, a ver, está bien, digamos, yo, qué sé yo, la verdad que siempre hablar sobre uno es bastante incómodo. Hoy el que administra el Banco Central más importante del mundo, que es la Reserva Federal, es un académico, no es una persona de las finanzas, y viene siendo así hace años. Pero a ver, a las pruebas me remito, digamos. Yo en mis 2 años de viceministro de Economía tuve menos inflación que estos 2 años de Macri, digamos, y hoy estamos con el mismo PBI que teníamos nosotros, pero con más desempleo y con un salario real menor. Así que yo diría, no conviene cuando uno pasó por la función pública pedir un vaso, un lápiz e intentar hacer una O. Me parece que si nos vamos a evaluar de esa manera, entramos en una discusión que no tiene sentido. La discusión que tiene sentido es saber si el ministro de Finanzas, si el ministro de Energía, digamos, si estos ministros que están decidiendo los destinos de un país tienen intereses contrapuestos con esas decisiones. Si no los tienen y la decisión yo no la comparto, no hay ningún problema, es absolutamente legítimo. Ellos piensan que hay que hacerlo así, yo pienso que hay que hacerlo de otra manera. Ahora, si las decisiones que toman casualmente benefician fondos en lo que uno puede tener la sospecha de que el ministro es accionista, estamos en un problema, porque aparte quiero decir, cuando uno vende una participación accionaria en un fondo, no necesariamente la vende, porque puede tener un documento al costado de esa venta donde dice que tiene una opción de recompra dentro de 5 años. Y que eso esté guardado en alguna caja de seguridad de Panamá. Exactamente, entonces me parece que la Oficina de Anticorrupción tiene que acá trabajar como no ha venido trabajando hasta ahora, y simplemente darnos la tranquilidad de si el ministro es accionista de fondos que negocian con títulos sobre el cual él mismo decide o no. Después la política económica la discutimos hasta que nos cansemos, pero ese conflicto de intereses me parece que es grave porque, insisto, no se llama conflicto de intereses, se llama corrupción. Digamos, si el ministro era accionista de ese fondo y negoció con los buitres para que ese fondo ganara más plata, no se llama conflicto de intereses, no se llama jugar en la Champions, se llama corrupción. ¿Claudio Lozano es un orgullo, Toto Caputo? No, yo creo que las declaraciones de Marcos Peña son sencillamente impresentables, sobran los argumentos, comparto lo que planteaba Emanuel, y la verdad es que este gobierno es un conflicto de interés caminando. Están de un lado y del otro del mostrador en la gran mayoría de los casos. Cuando uno dice que 7 de cada 10 funcionarios tienen que ver con representaciones directas de empresas o bancos extranjeros o cámaras empresariales, y muchachos, ahí este es el problema, y efectivamente eso supone un gobierno que no tiene autonomía respecto a uno de los actores principales de la vida económica y social del país, y consecuentemente implica los distintos hechos de corrupción que han caracterizado al gobierno desde que asumió, que van desde el presidente de la Nación y el caso del Correo hasta que podemos estar discutiendo hoy. Ahora, ¿por qué además Marcos Peña va tan a fondo en esto? Esto me parece que también es importante, porque además de esto nos están metiendo en un desastre, más allá de los elementos que planteó Emanuel. En realidad, estos muchachos se deshicieron de Prat Gay, se quedaron con Caputo, y necesitan mantener a alguno que les siga garantizando la negociación de los cerca de 30.000 o 40.000 millones de dólares que necesitan que ingresen a la Argentina para cubrir la brecha de financiamiento de este desastre. Digo, estos señores que vinieron a decir que compraban la confianza del empresario tuvieron una fuga de capitales en el año 2017 de 22.000 millones de dólares, es decir, prácticamente en los niveles más graves que tuvo el escenario kirchnerista en el 2008 y en el 2011. Y estos señores tuvieron 22.000 millones de dólares de fuga sumados a los 11.000 que tuvieron durante el 2016, 33.000 millones de dólares en 2 años. Y vienen y siguen diciendo que van a traer las inversiones a la Argentina. En realidad, cuando uno mira en el 2017 cuánto cubren las exportaciones de las necesidades de divisas del país, solo cubren el 60%. El 40% restante hay que tomar deuda o permitir el ingreso de capitales de corto plazo que hagan desastres en términos de renta financiera. O sea, están sosteniendo a Caputo, porque si encima rifan a Caputo, estos muchachos no pueden explicar nada. No, ¿el único puede traer plata es Caputo?
No, el único, dentro del esquema de esta gente, el hecho de haberse desenganchado de Prat y desengancharse de Caputo es lo único que le falta para que esta gente, para que afuera digan, ustedes no tienen capacidad para controlar absolutamente nada. Ellos están presentando hoy un escenario de inconsistencia económica absoluto y al mismo tiempo con un combo de conflictividad social que no se lo pueden explicar a nadie. Entonces, Lozano, la respuesta es sí. La respuesta es, con este esquema lo necesitan a Caputo como sea. Eso es lo que explica por qué un personaje como Peña, que en realidad no es tan tonto, llega a decir las barbaridades que dice, exponiéndose. ¿Cómo se expone? Frente a algo que es evidente, que es el conflicto de interés o la corrupción que implica el hecho de haber negociado en función de sus propios activos. Sí, ante la repregunta incisiva, además. Perdón, ahora voy a Agis. Fernández, ¿esto se ve en las pymes? ¿El orgullo se siente por parte de las pymes de tener un ministro de Finanzas así? ¿Vos te imaginás que después de todo lo que escucharon, la pequeña empresa que tiene que estar pagando 30% de interés en el sistema financiero formal y tiene que recurrir al 50%, como está sucediendo, porque festejan incluso el mayor endeudamiento de los jubilados y de los empresarios, los pequeños productores agropecuarios? Ajá. Ve esto y dice, ¿por qué este hombre hubiera cambiado la lógica? Es decir, porque ya que comparó con el fútbol, ningún futbolista vendría a ganar menos. Es decir, por eso están de los dos lados del mostrador, es decir, la corrupción. Vos te imaginás el que está levantando la persiana todos los días, que no sabe cuánto va a ser el ajuste del alquiler, si sacó un préstamo, cuánto va a ser el próximo, si puede mantener los empleados, donde les cambian las leyes de una ley PYME que sancionaron en el 2016, no han cumplido nada, y más aún en el mega decreto, y cuando tengas que analizar en los próximos programas, los proyectos de ley que han mandado con el mega decreto destruyen un montón de cosas, o por decreto, por ejemplo, disolvieron el FONAPYME, el Fondo Nacional, que era una herramienta de fomento a las pymes, el 20 de febrero por decreto lo disolvieron. Es decir, y repetir que también es el jefe de economía, el ministro, el jefe de gabinete es el jefe de la economía del país, porque bien, con lo que dice acá es el que maneja la posibilidad de mayor endeudamiento, que es infrenable, y también eso incide sobre el valor del dólar, el valor de los intereses, Fernández, y eso es para los pymes. Gracias. El otro tema al cual le prometíamos ir al diputado Omar Plaini, que quiero su opinión sobre eso, es el cruce Carrió-Moyano, Moyano-Carrió. El fin de semana un reportaje a Carrió en el diario El País de Uruguay. Carrió dijo, los Moyano son criminales. Y no son criminales solo por robar, dijo. Hay muchas muertes sin explicación. Bueno, poco, digamos, trató de ser elíptico, o por lo menos no judiciable, el dicho de Carrió, pero fue poco elíptico. Pablo Moyano respondió con esto, que les explique a mis hijos que papá y el abuelo no mataron a nadie. Y hoy hubo una especie de contradenuncia por parte de Gustavo Vera, una denuncia contra Graciela Ocaña, la exministra de Salud del kirchnerismo, ahora devenida cambiemita, que justamente le achacan también malversaciones de fondos y incompatibilidades con sus deberes de funcionario público. Esto es una disputa que sobrevoló la marcha del miércoles pasado, pero que además sobrevuela toda la relación del gobierno con los sindicatos en plenas paritarias. ¿Y cómo lo analiza Plaini? Bueno, primero decirte que qué pasó con los mails que recibieron de amenazas la diputada Ocaña, el diputado Toti Flores y la otra diputada de Lari, que no recuerdo el nombre ahora, Oliveto creo que es. Oliveto, Pablo Oliveto. Yo quisiera que se sigan investigando esos mails. ¿Quién los mandó?
porque no se habló más de eso. Previo a la marcha se hablaba que fueron amenazados, primera cuestión. Segunda cuestión, le hemos dedicado en este programa casi media hora. ¿Qué quiere decir con eso? Discúlpeme. Que quiero saber quién hicieron esos mails, que hay que saber, la ciudadanía, no yo. La ciudadanía tiene que saber quiénes emitieron esos mails. Usted dice que se autoamenazaron para incriminarlos a ustedes. Yo quiero que se investigue y que se sepa, porque los primeros que responsabilizaron fueron a la familia Moyano. Entonces quiero que se sepa, como debe querer muchísimos trabajadores que queremos que se sepa, y ciudadanos que tienen que saber, porque no puede existir eso en la Argentina. Lo segundo, le dedicamos media hora al tema de las canchas, de los insultos al presidente, que coincido, no se debe insultar, se debe respetar la investidura presidencial. Ahora, ¿qué decimos de este caso de esta diputada Carrió? Que concretamente dijo, la familia Moyano es una familia de criminales y que tiene que terminar Hugo Moyano como terminó Jimmy Hoffa en Estados Unidos. Digo, ¿no vamos a repudiar todos los argentinos a esta señora diputada? Aclaremos. No hay repudio del periodismo, del sindicalismo, de la política, de las pymes. Todos tenemos que repudiar porque esta señora, que cree que es donante de ética y paladín de la justicia, tiene cheque en blanco para decir lo que quiere y hacer. Y esto es gravísimo. Ha acusado a una familia, Ahí hay hijos, nietos, abuelos, sobrinos, tíos, y dijo que son criminales. ¿Cómo no la van a llevar a la justicia? Pero todos tenemos que repudiar, porque hoy se lo dijo a Moyano, mañana se lo dice a cualquiera de nosotros con la misma impunidad. Nosotros vivimos en un Estado democrático y no podemos aceptar ninguna entidad de la República que esta señora siga diciendo estas barbaridades y que no vaya a la justicia y que lo demuestre. Porque si no, no estamos en un Estado democrático. Porque si acá le dedicamos media hora, que en una cancha de fútbol insultan al presidente de la Nación y todos coincidimos que no es lo mejor, que se debe respeto, bueno, ¿qué decimos de esta diputada? Tiene impunidad. En la Argentina, Elisa Carrió tiene impunidad, hay que decirle a los televidentes, para decir lo que quiera, acusar a quien quiera que haya. La justicia no la cita. Y una vez que fue a la justicia con Eduardo Duhalde, el expresidente, terminó pidiendo disculpas y reconociendo lo había acusado el capo mafia de la droga. Se vuelve a repetir la historia de esta señora y de esto parece que no hablamos. Quiero aclarar, quiero contarte, Berco. Lo digo con esta sínfona, perdóname, no, por favor, porque esta señora acusa lo que se le da la gana. Dice lo que... Ojo, esta misma diputada es la que dijo barbaridades del presidente actual, ¿eh? Ahora, en el país parece que no pasa nada. Si esto lo llega a decir un dirigente sindical, un delegado sindical, un miembro de comisión interna, lo que estalla en el país. Quiero contarle a la audiencia que la diputada Carrió dijo que Moyano debía terminar como Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa era del Sindicato de Camioneros de los Estados Unidos, tenía un prontuario importante, debemos decirlo, y desapareció en 1974 cuando se iba aún a encontrar con miembros de la mafia neoyorquina, desapareció en un estacionamiento y nunca más su cuerpo se encontró. O sea, insisto, la diputada dijo que Moyano debía terminar como Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa desapareció en 1974 y recién fue dado por muerto en 1982. 8 años después, nunca se encontró su cadáver. El abogado de los Moyano, Daniel Germanos, se refirió a esta comparación. Vemos que los dichos de ella, no desmentidos y difundidos por todos los medios, constituyen una clara incitación a la violencia colectiva, a que aparezca un justiciero, máxime porque se hace alusión a la solución Hoffa, que quizás muchos recuerdan o sepan que Jimmy Hoffa fue de alguna manera el sindicalista anterior a Moyano más conocido en el área de la representación de los camioneros y que terminó desaparecido en situaciones misteriosas y dado por muerto 7 años después de su desaparición. Su cadáver jamás fue encontrado. Entonces, apelar a la solución Hoffa para Moyano, a nuestro juicio, constituye un muy grave delito. Bueno, es clarísimo que nadie merece terminar sus días como Hoffa. Le quiero preguntar, Plaini, ¿en esto ustedes leen una amenaza concreta del gobierno, de la coalición gobernante? No, yo estoy haciendo responsable a quien dijo esto. Lo que digo es, si incita contésteme la pregunta, ¿ven una amenaza? ¿Se sienten amenazados? Pero estamos amenazados todos los argentinos con esta mujer que dice así, que hay una familia de criminales. Estamos usando el término criminales, porque acá parece que la gente se acostumbró cuando hablan de corrupción. Ahora dieron un salto cualitativo más grande y ya hablan de criminales. Digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo no te vas a sentir amenazado por esta mujer? Perdón. Todos estamos amenazados cuando esta mujer dice eso y el gobierno no dice nada, se calla. La justicia se calla, las distintas instituciones de la República nos callamos todos. Dejamos que Lidita Carrió
nos acuse libremente, impunemente, y se ha cansado de decir barbaridades esta señora. En el caso de Moyano, si bien, por supuesto, insisto, nadie merece, y mucho menos repudiémoslos todos, argentinos, entonces. trabajadores, terminar como así, en esas circunstancias. En el caso de Moyano, que tiene 6 causas abiertas en la justicia, donde hubo denuncias de la Unidad de Información Financiera sobre movimientos que no pudo explicar del grupo Rubo hacia empresas controladas por familiares de su mujer, como Dixey, yo le quiero preguntar, ¿no cabe la investigación? ¿No cabe que la justicia avance sobre eso? Yo no soy exégeta de Moyano ni el abogado de Moyano. Moyano lo ha dicho públicamente. Yo estoy a disposición de la justicia y cuando me cite la justicia, iré a la justicia a declarar lo que tengo que declarar. Pero no le hablaron de corrupción en este caso, le hablaron que es un criminal. ¿Entendemos lo que hablamos cuando decimos que es un criminal? Completamente. O sea, supuestamente Moyano ha cometido asesinatos. Completamente. Y la familia también. Bueno, estamos hablando de dos cosas. O sea, ha dado un salto más allá. Digo, a ver, Moyano, como vos, como yo, como cualquier, estamos sujetos a la justicia. Y que todos sabemos que lamentablemente en la Argentina hay un sector, yo nunca generalizo, pero hay un sector de la justicia que siempre va en función del gobierno de turno, pareciera. Porque es lenta, porque no define. Entonces, a mí me parece muy grave lo que está aconteciendo en la República. Vuelvo a insistir, están todos hablando del tema de lo que está pasando en los estadios de fútbol, lo que pasa en los subtes, de lo que pasa en los boliches bailables. Es más, seguramente esto se va a repetir en otros lados si siguen batiendo el parche con esto. Entonces, sale una diputada que además, digamos, como ella tiene fueros, ahora, por mucho menos, hay diputados que desaforaron, hay un candidato a vicepresidente que todavía no se sabe por qué está preso, el caso de Zanini, y yo no conozco la causa, pero digo, esto permanentemente está en la sociedad flotando. Y ahora puede salir acá la donante de ética y paladín de la justicia y acusar a toda una familia. Vos sabés el impacto que eso debe causar, y vuelvo a repetirte, en una familia donde vos tenés chicos de 6 años, de 7 años, que vos sientas que te acusen. Omar, usted viene a denunciar estas cosas y en general a criticar con dureza la política económica del gobierno desde el minuto cero, desde que empezó Macri a desplegar estas políticas. ¿No siente que Moyano se tomó demasiado tiempo en salir a decirlo? A ver, eso ya parte de una discusión política. Yo te puedo decir en ese sentido que yo te invertiría la pregunta. ¿Por qué los gobiernos cuando... A ver, los candidatos a presidente, cuando están en campaña y cuando llegan al gobierno, se vinculan a camioneros y después se desvinculan? También te podía preguntar. Porque también esto es un ida y vuelta, es una relación de dos. Pero entonces, también había que preguntárselo. Entonces Moyano descubrió que esta política es antipopular porque el gobierno se desvinculó de él. Berco, yo no vine a hablar en nombre de Moyano. No, pero le pido que lo analice porque... Lo que yo sí creo, que la marcha del 21... ¿A usted le cerraron el gremio? La marcha del 21 demostró un componente social, sindical, de las pymes también, que marchamos allí en disconformidad con el trazado económico. Eso creo que quedó claro. Sí. La multitudinario de la marcha, no hubo ningún incidente, los trabajadores demostramos que nos sabemos cuidar solos. Después, cada organización sindical da respuesta por lo propio, si se acerca más un gobierno, se acerca menos, cómo se relaciona. Esta es un poco la discusión que hoy tenemos dentro del movimiento sindical. Se lo pregunto porque cuesta creerle al sindicalista que después lo llama a uno a manifestarse y uno va, acude creyendo, y no solo creyendo, sino compartiendo esa movilización, cuando ve que el sindicalista va a expresar los malestares de la sociedad solo en la medida que el gobierno se le acerca o se le aleja. No, yo creo que en ese sentido Camionero ha sido un gremio siempre coherente. Nunca, vos ¿recordás algún momento que haya retrocedido 1 centímetro en la defensa de sus intereses profesionales, de sus conquistas, sus derechos, Camionero? Nunca. No lo escuchamos ya en los últimos 2 años, no lo oí. No, desapareció de la faz pública. A ver, ¿cuándo desapareció? ¿A qué te referís? Estos últimos 2 años no estuvo, no participó de la vida política. ¿Cómo que no estaba Camionero? Vos sabés que está al frente de Pablo y que Hugo se dedicó a Independiente. ¿Vos has escuchado las declaraciones de todos los años de Pablo Moyano o no las escuchaste? De Pablo sí, pero de Hugo no. Pablo es el que está al frente del gremio y Hugo se ha dedicado durante 2 años a Independiente hasta que sucedió todo esto, que evidentemente lo agredieron, lo calumniaron, lo difamaron. Bueno, el hombre salió, hizo su acto donde todos acompañamos coincidiendo en eso. Digo, a ver, yo no me quiero detener en esto si no estamos hablando de una organización, Berco. Yo no vengo a defender a una organización. Yo vengo en representación, de alguna manera, soy una parte del movimiento sindical argentino, del movimiento de trabajadores, donde vos sabés que nosotros
Los sindicatos reaccionamos de distinta manera. Unos tienen más tiempo, otros tienen menos tiempo. Yo no voy a juzgar a nadie, no soy quien para juzgarlo. O sea, yo doy cuenta de mi organización sindical y de lo poco que yo pueda representar. Y en ese sentido lo hemos dicho claramente, siempre. Por lo menos un sector importante del movimiento sindical. No coincidimos con la política de este gobierno desde el primer momento y no confiamos porque en la esencia de este gobierno está lo que estamos viendo. Están estos funcionarios que evidentemente se enojan cuando le decimos que es un gobierno de rico para rico y ellos que nos hablan de pobreza cero, de un futuro mejor en la Argentina, la mayoría que ustedes han detectado a través de la investigación de los medios, todos tienen dinero en el exterior. ¿Qué laburante conoce vos que tiene dinero en el exterior? Ninguno. Volvemos en instantes nada más para el último tramo del debate. Aquí en minuto 1, quédate que está picante. Y los cantos expresan un descontento que tiene que ver con la economía. Una economía que para el gobierno ya se puso en marcha, ya arrancó, ya dejó atrás los 4 años de estancamiento que heredó el gobierno, siempre según la versión oficial, pero que tiene sus tensiones, ¿verdad, Claudio Lozano? ¿Vos la ves recuperada, la ves de vuelta en marcha la economía? No, la verdad que no. No... Tuvimos en el 2017 una recomposición de la actividad que en realidad estuvo sostenida en aquella variable que ellos no querían tocar. En realidad lo que recompuso la actividad fue el mayor nivel de inversión pública. En realidad ellos creían que iban a dinamizar exportaciones, inversión privada, nada de eso es lo que ha ocurrido. No hay bases para un crecimiento genuino, pero incluso cuando uno mira a los sectores, en muchos casos la recomposición de la actividad ni siquiera compensa la caída vivida en el año 2016. Y si uno además se fija en un sector clave como es el sector industrial, casualmente ahí lo que no hay es recuperación de lo perdido. El sector industrial cayó 8 puntos en el 2016 y con los últimos datos disponibles recuperó apenas 4 en el año 2017. Lozano, por lo tanto, hoy... lo que digo es, pero en ese marco me parece que tomando este tema del descontento, las paritarias y demás, me parece que lo que tenemos es un gobierno que está diciendo que va a hacer en el 2018 lo mismo que hizo en el 2016. Es decir, en 2016 fueron a fondo con la decisión de bajar salarios. El salario cayó entre 8 o 10 puntos promedio. Hubo una ligera recomposición en el 2017 que no involucró a todos los sectores. Y la propuesta hoy es paritarias del 15 con una inflación piso que es del 20. Es decir, estamos diciendo, sin cláusula gatillo, diciendo con toda claridad, queremos volver a bajar el salario real en la Argentina. Esa es la propuesta que está planteando el gobierno nacional. Ese es el escenario de mayor conflictividad para el 2018. Hoy, inopinadamente, Duhalde dijo que en el 2019 iba a jugar porque en el horizonte veía un 2001. ¿Es un diagnóstico que usted comparte? Sí, me parece que... No sé si Duhalde es la mejor persona para resolver un problema de esa naturaleza. Pero yo me monto en lo que dijo Duhalde para eso. Digo antes, el escenario de una propuesta económica que descansa en necesitar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares de endeudamiento en un contexto mundial donde la tasa de interés crece y en un contexto de conflictividad social creciente, es un combo complicado. ¿Se pueden firmar paritarias al 15 sin traicionar a los afiliados de su gremio, Praini? Yo creo que ninguna organización está firmando por el 15 solamente. Todos están no le pusieron gatillo, no? Cambiaron la conceptualidad, pero todos dicen de abrir de nuevo la discusión. Hoy firmó la UTA. Hoy firmó y dijo que abre la discusión a los 6 meses. Está bien, pero... A ver, yo digo... O sea, el gobierno está maquillando... Exacto, prestemos atención en esto, no nos quedemos con lo que sale por título de los diarios. Yo soy muy respetuoso de todas las organizaciones, no conozco de cada organización, pero cada vez que nos cruzamos la CGT con algún compañero y lo consulto, siempre me dice lo mismo, que además de lo que firmó, está la apertura de la discusión nuevamente y que además hay varios ítems dentro de lo que compone el salario que también se modifican. Yo hoy miré el acuerdo que firmaron. Pero no lo conozco, no te puedo decir. Lo de la UTA es una cláusula... Bueno, pero en el 2016 cayó el salario real.
¿no? Claro, claro. Yo el salario Por eso real. en el 2017 se discutía. Y en el 2017 lo compensaron la cláusula gatillo. Sino la recuperación del año anterior. Pero estas cláusulas, perdón, no son la cláusula gatillo como la de bancarios, por ejemplo, que le dio un aumento automático. En los gremios lo llaman la cláusula embarazo, porque es a los 9 meses se revisa, en serio lo llaman así, o sea, a los 9 meses se revisa a ver cómo venimos y cómo fue la inflación y en todo caso se compensa o se vuelven a sentar para compensar. El consumo, aparte digo, me parece que hay que ver en qué estructura estamos operando. Aquí hay una estructura laboral donde prácticamente la mitad de la población activa está fuera del circuito formal, precarizada contractualmente o precarizada por ingresos, con un ingreso promedio que está en torno a los 13.500 pesos y el 60% gana menos que eso. Eso te da el 30% de pobreza y sobre eso operan pretendiendo bajar con esta concepción donde el costo laboral es el único problema de la economía argentina. Esta es la discusión y la que canasta tenemos. Alimentaria están 17.000 pesos. Pero eso es otro, el cambio de la composición, porque están hablando de cifras, pero vos en tu hogar, el que nos está viendo, sabe que tiene que pagar, va a tener que pagar el gas entre 46 y 60% más, la energía eléctrica más, la salud más, los medicamentos más, que todos arriba de ese escenario. ¿Qué hay? Menos consumo, más importaciones. ¿Cómo vas a reactivar la economía? ¿Qué futuro tienen los pymes? Y más viendo los escenarios estos, como decían acá, de endeudamiento, ¿no? ¿Y la CGT cómo puede reorganizarse para volver a hacer músculo de esos reclamos? Mirá, yo ahí tengo un poco estoy nadando solo en medio de la tormenta. Yo creo que el formato de superestructura... No es muy alentador eso, ¿no? No, pero yo creo que el formato de superestructura se agotó. Digamos, nosotros en el sistema piramidal funcionan las uniones, en las asociaciones, en las federaciones y en los sindicatos de base. Y te voy a dar un ejemplo. La propia CTA, que nació al calor de los años 90, ya entre el 91 y el 94, luego de 2 décadas, en la primera elección profunda que tuvo, se dividió en 2 y hoy está dividida en 3. Yo creo que se agotó el formato, hay que ir a un formato de central de trabajadores más colegiada. Porque hoy no hay un dirigente en la Argentina que convoca y que todos acudimos al pie de ese dirigente por convicciones, porque nos representa todo, por carisma, por representación. Yo creo que eso está agotado y nosotros tenemos que buscar un nuevo formato. Es más, yo te diría, a partir de la muerte de Juan Perón, nunca más hubo una sola CGT como nosotros conocimos. Yo recuerdo de pibe que me sentía orgulloso cuando mi viejo me hablaba de la unidad monolítica del movimiento obrero en aquel momento. Hoy hay que hablar de movimiento de trabajadores porque la composición del campo laboral se modificó, lo dice bien Claudio Lozano. Por eso nosotros en el Triunvirato, algo que se ha hecho interesante ha sido el vínculo con los movimientos sociales, porque son trabajadores. Los desocupados, los subocupados, los jubilados, los pensionados, los cuentapropistas. Y tengo que aclarar que no hay 3 CTA, que lamentablemente la fractura tuvo que ver con una injerencia directa del Poder Ejecutivo anterior sobre la interna de la CTA. Pero en los hechos, y creo que hoy lo que hay son 2 corrientes que resolverán este año quién es el que prima en la CTA autónoma. No hay 3 CTA. Hay dos. Bueno, hay 2. Y hay discusiones internas. Y sí también quiero darle la pregunta de Alejandro tiene que ver con el tema objetivo de que el triunvirato cegetista tuvo una situación de contemplación y complicidad con el gobierno nacional manifiesto durante el 2016. La verdad es que eso saltó por el aire con las movilizaciones del 18 y el 21 de diciembre y aparecieron nuevas discusiones. Bienvenido sea. Yo no comparto, pero que hubo complicidad, hubo complicidad. Yo no comparto, Claudio, el tema de complicidad porque en una central vos sabés que se decide por mayorías y minorías y a veces vos estás en minoría y no podés con la mayoría. Es más, aún con todos sus defectos, que yo entiendo que alguna cosa puedo compartir, se hicieron 3 grandes movilizaciones y 2 paros hizo la CGT. Uno, el del 18, creo que se terminó de quebrar ahí lo que nosotros llamamos la organicidad. No lo expreso yo, incluso lo expresaron propios integrantes del Triunvirato. Por eso digo que nosotros debemos ser inteligentes e ir hacia un nuevo formato para poder que sea una base muy ancha y que quepa la mayor cantidad de organizaciones posible. Eso hay que intentarlo, porque hoy el sistema que tenemos piramidal en la superestructura, quiero aclarar nuevamente, hoy no daría respuesta y no encontraríamos una sola cabeza que pudiera liderar el conjunto. Alejandro, disculpa, eso no sucede solamente a la CGT. También el movimiento empresario está en crisis. ¿Cuál es la cabeza del movimiento empresario? Eso es el debate de la democratización y de la libertad y la democracia sindical, que eso es algo que le hace falta al movimiento obrero. ¿Se le puede empatar a la inflación este año desde los trabajadores?
Mira, déjame decirte tres cosas del 15. Con el 15 no, digamos, con el 15 estamos esperando una caída del salario real de entre 4 y 5 puntos, dependiendo cómo ese 15 se distribuya en el año. Me parece que el gobierno se está metiendo en una nueva encerrona, porque es cierto que todas las cláusulas, todas las paritarias, perdón, que estamos viendo por ahora que el gobierno sale a vender como una victoria del 15, el 15 es por 6 meses o por 9 meses. Todo lo que tenemos alguna experiencia en el estudio de procesos inflacionarios en Argentina, sabemos que cuando el periodo de negociación se acorta, eso es una muy mala señal para la inflación, porque si los sindicatos están diciendo en 6 o 9 meses revisamos el 15, quiere decir que la inflación que están esperando para el año es más cerca del 20, 21 que del 15. Claro, ahora, la paritaria rige por el año, no por los 9. Sí, rige por el año, pero tiene una cláusula que dice a mitad de año nos sentamos de vuelta. Cuando vos tenés una cláusula así, lo que claramente estás indicando es que es más fuerte todavía que la cláusula gatillo, porque llamás de vuelta a la reunión paritaria porque entendés que el 15 queda corto y le estás haciendo un favor en el gobierno. ¿Para qué? Y este me parece que es el segundo punto. En 2016 y en 2017 no pasó algo que va a pasar en 2018, que es que lo que cierre la CGT de aumento de paritaria va a ser lo que suba la jubilación, lo que suba la asignación universal por hijo y lo que suba el ingreso de 17 millones de personas, porque hoy la fórmula de jubilación ajusta por una combinación de inflación y índice de salarios. Entonces me parece que el gobierno genera una intervención directa para anclarle el 15, básicamente porque es la forma que tiene de bajar el gasto público, porque más de la mitad del gasto público ajusta justamente por ese 15. Entonces me parece que el problema hoy es doble, porque antes Moyano negociaba por Moyano, cada uno de los dirigentes sindicales negociaba por cada uno de los dirigentes sindicales. Hoy están negociando, además de por todos los trabajadores, por 17 millones de personas, que el único ingreso formal que tienen igual es el ese, 70% de la fórmula es inflación. Sí. Último tema, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, un debate que recorre transversalmente todos los espacios, que corta, que divide justamente porque en todos lados hay gente a favor y gente en contra. Hoy Felipe Solá dijo que es una cortina de humo, lo decía así. Mi opinión es que, digamos, frente a la necesidad de tener que discutir otras cosas como el derrumbe económico del bolsillo de los argentinos y al no tener respuesta, como bien dijo el ministro Duhovne, no tengo forma de parar la inflación, no tengo herramientas, pero sí me parece como cortina de humo muy grande ahora la despenalización del aborto, ¿no? Este es un tema más delicado y además hay una afectación social muy fuerte, sobre todo a la gente más humilde, y al mismo tiempo es un tema que digamos, para muchísimos argentinos toca digamos, lo religioso, ¿no es cierto? Su concepción religiosa. Yo siento que se pueden discutir las dos cosas al mismo tiempo y que además las concepciones religiosas deben quedar a un lado cuando se debate salud pública, pero quisiera la opinión de nuestros invitados telegráficamente, porque no es el tema central del día de hoy, y además, vuelvo a reiterarlo, cuando discutamos en profundidad este tema, va a haber mujeres en el panel, no hombres, como somos todos los que integramos hoy esto. Flaini, ¿usted votará a favor o votará en contra? No, yo ya no soy diputado, terminé, pero... ¿Votaría a favor? Pero fui uno de los diputados que firmó en su momento para la interrupción. O sea, estoy a favor y además es un problema de salud pública y en definitiva decide la mujer de su cuerpo. ¿Fernández? Sí, por supuesto, despenalizar el aborto a esta altura. Y la cortina de humo que dice Felipe Solá, en realidad eso trata el gobierno, pero es un derecho que han adquirido a partir del enorme movimiento de mujeres y lo que va a significar el 8 de marzo este paro de mujeres. ¿Claudio Lozano? Ojalá todas las cortinas de humo permitieran un salto de calidad en la discusión democrática y en la autonomía de las mujeres para decir sobre su propia vida y sobre su propia historia. Yo fui el primer diputado hombre que firmó la campaña que comenzó hace ya bastante tiempo. Sí, esta es la séptima vez que se presenta. Exactamente, sí. Y la verdad creo que ojalá que esto tenga el debate que tiene que tener el Congreso y ojalá salga. Porque hay muchas mujeres que se pierden por esto. Estoy absolutamente a favor de la despenalización y déjame hacerte una crítica constructiva. Hay que traer mujeres a los paneles no solo para discutir de aborto, hay que traer mujeres a los paneles siempre, porque las mujeres no tienen que opinar solo de aborto, tienen que opinar de paritaria, de economía, de corrupción y de temas generales. Por supuesto, es nuestra búsqueda y es realmente un planteo que se debate mucho en la producción, pero que lamentablemente todos los días... Es una crítica constructiva. Hay que aguantar un... Te corrieron por izquierda, a ver cómo... No, yo no organizo esto. No, yo se lo digo todo el tiempo. No, yo se lo digo todo el tiempo, no me parece risible para nada, me parece que justamente es algo que tiene que cambiar de lógica los medios de comunicación
valga este pequeño paréntesis para hacérselo ver a nuestros compañeros, hacérselo ver al resto de los colegas del canal y a todos los demás, porque realmente es algo que debería corregir todos los medios de comunicación. Me parece que específicamente tratándose de este tema de la interrupción voluntaria del embarazo, vale doble que debería haber mujeres. Con una mujer presidenta habría sido buenísimo discutirlo durante 12 años. No, estoy de acuerdo, es una de las autocríticas que creo una que crítica constructiva. No, pero creo que nos caben y yo en particular no estuve en absoluto de acuerdo con que esa discusión se obturara. Me permito decirte que también, y creo que esto es importante discutirlo en este momento, hace poquito nuestra ex jefa de bloque explicó un poquito de las razones, que tal vez hubiese sido bueno que se hiciera antes, pero lo cierto, y que esto hay que tener cuidado, es que no vaya a ser que el macrismo esté promoviendo este debate, sabiendo que en el Senado no pase, y que entonces cancelemos esta discusión a nivel parlamentario por los próximos 2 años. Me parece que es muy posible que en el Senado no pase. ¿Por el peronismo? Y que si no pasa... ¿Por qué no pasaría? No, bueno, pero el título del peronismo en Argentina no se lo niega a nadie. Macri también dijo que es peronista y me parece que estamos todos de acuerdo. Incluso Moyano, que inauguró ese momento, con que no lo es. Pero debería hacerse cargo. Pero al margen de la chicana, porque el debate tiene que tener un poco más de nivel que eso, me parece que hoy en el Senado la discusión no va a pasar y eso no tiene que obturar rediscutir esto el año que viene y todos los años. Yo no estoy tan seguro de que no pase. Esto pasa en diputados, ya es un triunfo político enorme del movimiento de mujeres y van a tener mucha más legitimidad para apretar al Senado. Es muy difícil que esto lo pare. Claro, no hay que todos los senadores, mérito a eso. Todos los senadores van a tener que dar explicaciones en caso de que no pase. No es que... Pero también digo, es bueno lo que él dice respecto al tema del peronismo. El PJ tiene sus limitaciones. En todos estos años que pasó, miles de mujeres me siento aludido por Claudio Lozano. Yo quiero aclarar que esto cruza horizontal y transversalmente a todos los bloques. Sin duda. Yo soy peronista y sin embargo... Sin duda, lo que pasa que lo que sí es cierto es que a favor de la despenalización y como yo... No, pero lo que sí es cierto, Omar, es que del mismo modo que el PJ fue garantía de gobernabilidad de la experiencia de Macri del 2016 para acá, es también el que define si pasa el aborto o no. Bueno, será la primer minoría, entonces pues ellos dicen por el Senado. A ustedes, señores, señoras que nos miran todas las noches, les agradecemos por habernos acompañado. Hasta acá llegó Minuto 1 a las 9 de la noche. Mañana nos reencontramos con toda la actualidad y finalmente, sí, señores, con el gato silvestre que vuelve a ocupar su sitio aquí en las noches de C5N. Les agradecemos muchísimo nuevamente y a las 9 aquí como cada noche con La Realidad. Buenas noches.